Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la tierra». Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísima Iglesia del Señor, esposa muy amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, muy querido sacerdote, diácono. En el día de hoy, el diácono que nos acompaña
desde hace más de un año, todos los domingos, en esta liturgia, acaba de perder en Venezuela a su padre y a su madre, con lo cual yo os pido que en la oración de los difuntos hoy, pues os acordéis de ellos. Sencillamente, todos conocemos casos ahora mismo donde las personas han perdido familiares o seres queridos sin poder acompañarlos y el dolor que eso significa. Y aunque la fe da una paz muy grande y él lo vive con paz, pero como formamos todos parte del mismo cuerpo, yo no quiero dejar de decíroslo y así también sentimos que ese cuerpo no son solo los que estamos por casualidad, algunos a lo mejor, no existen las casualidades, pero bueno, porque estamos aquí de paso reunidos en esta Eucaristía, sino también quienes están cerca de nosotros a través de una manera o de otra, hasta el horizonte del mundo entero, ¿no? Pero pedimos por él y por su familia, por los que están en Venezuela y por los que están aquí. Eso nos abre al misterio de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Porque hoy habéis oído decir, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Pues la Iglesia es un cuerpo. La Iglesia no son una serie de principios morales o unas creencias o unas ideas que compartimos nosotros, pues ya está, pues, y en la medida en que los compartimos, pues participamos de la misma manera de pensar, de las mismas ideas. La gente dice, pues sí, porque tenemos las mismas ideas, o participamos de una cierta concepción de la vida humana o así, ¿no? Sin duda que eso es verdad, pero eso no es la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo, la Iglesia es una familia. Del lema de hoy, somos una familia contigo, en la medida en que podamos vivir nuestra pertenencia, nuestra condición de cristianos, como perteneciendo a una familia, ¿no? Y manteniendo en la vida de familia ese tipo de relaciones que solían caracterizar a la vida de familia. Yo leí hace unos días, lo he dicho en otra misa hace un momento, porque también se celebra hoy el 75 aniversario de la creación de la Hermandad Obrera de Acción Católica, y lo he estado celebrando en una parroquia. Y les decía que hace poco había leído una definición del neoliberalismo global, por así decir, no simplemente como unas sociedades que viven en torno a la economía y a los mercados, sino como un tipo de sociedad que trata de crear un nuevo tipo de hombre. Y ese tipo de hombre es un tipo de hombre y de mujer, que todas sus relaciones, por así decir, tienen la lógica de las relaciones comerciales. Y eso está inscribiéndose de tal manera en nuestro ser que de alguna manera determina a veces también las relaciones entre hombre y mujer en el seno, entre el marido y la esposa, en el seno de la familia, hasta entre los padres y los hijos. Yo recuerdo, lo he contado muchas veces, pero no sin detenerme, voy a una hija que su padre había hablado de que era una inversión, ¿no? O otra hija que había crecido toda su vida oyendo a su madre que ella había sido una equivocación y que no tenía que haber nacido. Todo ese tipo de comentarios, las dos lo decían llorando a lágrima viva, con una herida muy grande en su ser y en su vida, ¿no? Las relaciones familiares, si algo las caracteriza, es que son relaciones gratuitas. Y por eso son humanas, por eso son más humanas. Porque la gratuidad engendra gratuidad. Y en cambio, el dejarse llevar por el interés hace que los demás también reaccionen dejándose llevar por el interés. Son procesos donde crece la comunión de los santos o donde ya está, se deterioran nuestras relaciones por el mal y por el poder del mal. Que la Iglesia pueda vivir como una familia hace posible que las familias puedan vivir como familias también. Que Cristo sea el centro de ese pueblo, de ese cuerpo que es la Iglesia, hace posible que nuestras familias
que los pueblos, en la medida en que siguen existiendo, puedan ser verdaderos pueblos, es decir, que no seamos una masa anónima que solo se relaciona mediante contratos. Dios mío, claro que la Iglesia es una familia. Y la diócesis es la realización del misterio entero de la Iglesia en una determinada comunidad, porque si la Iglesia fuese el mundo entero y fuese todo como una especie de anonimato enorme, que abarcase el mundo entero, pues al final no habría posibilidad de relaciones verdaderamente humanas entre nosotros. Yo sé que una parte razonablemente grande de quienes asistís muchos domingos a esta catedral sois personas que estáis de visita, pero eso no basta para deciros que viváis donde viváis, busquéis en vuestra parroquia, en vuestra diócesis, en vuestro país, una diócesis, y que podáis sentir eso como vuestra propia familia. La estructura de la Iglesia no es piramidal como es la de los gobiernos, es eucarística. Y la Iglesia está reunida en torno a un discípulo de los apóstoles, a un sucesor de los apóstoles, para ser más exactos. Ojalá que sea también discípulo, pero a un sucesor de los apóstoles que no es importante porque sea el que manda. La gente piensa que es como un gobernador provincial o una cosa así, porque los modelos que tenemos son los modelos del mundo. Es importante porque es la garantía, si él está unido al sucesor de Pedro, de que cuando vosotros hoy comulgáis recibís el cuerpo de Cristo. Y que cuando ese sacerdote que está sentado ahí en ese lado de la catedral perdona los pecados, no es su poder o su virtud o quien nos perdona, es Cristo quien nos perdona. Cristo se hace contemporáneo nuestro a través de la sucesión apostólica y de los múltiples carismas y formas. Yo sé que hay formas de la vida de la Iglesia. La única forma en que la Iglesia se realiza plenamente son las diócesis. Los demás son formas que a lo mejor son internacionales, que a lo mejor tienen, diríamos, una extensión más grande que una diócesis, claro que sí. La espiritualidad de San Francisco o la espiritualidad de Santa Brígida o la espiritualidad de cualquier santo que se ha extendido más allá de las fronteras de un país, de San Ignacio de Loyola o de Santa Teresa de Jesús con los carmelitas. Pero, sin embargo, todos vivimos en una diócesis y esa diócesis es nuestro vínculo esencial con Jesucristo. Y lo que hace importante la diócesis es eso, que es el lugar donde Jesucristo se hace a través de un sucesor de los apóstoles y de los sacramentos que él garantiza mediante su comunión con el sucesor de Pedro, con el Papa, que él garantiza sencillamente para que cuando yo recibo los sacramentos sepa que es Jesucristo quien actúa en esos sacramentos que yo estoy recibiendo. Ese es el valor de la diócesis y ese es el valor y el significado del obispo. Yo soy seguramente mucho más indigno de la vida divina que el Señor nos regala a todos que muchos de los que estáis aquí asistiendo a esta Eucaristía. Y mi importancia no está, ojalá pudiera ser también un modelo para vosotros en santidad y en el seguimiento de Jesucristo. Y se lo pido al Señor, y le pido al Señor al menos no ser un obstáculo grande para vuestra relación con el Señor en vuestra vida. Pero sé que mi ministerio es esencial para que las misas sean misas, para que los sacramentos sean sacramentos y para que vuestros hijos cuando se bauticen tengan la garantía de que reciben el Espíritu Santo y la vida nueva que Jesucristo nos da a todos. Y esa es la única importancia. Verdaderamente ese es el corazón de la vida de la Iglesia. Porque ese cuerpo que es la Iglesia y que vive en cada diócesis en plenitud, como dice el concilio, recogiendo la tradición de los padres, el misterio de la Iglesia se realiza de manera plena en cada diócesis, ¿no? Porque la diócesis recoge todos los sacramentos y, por lo tanto, tiene todas las dimensiones de la vida de la Iglesia. Y ninguna otra realidad, por muy importantes que sean, por mucha ayuda moral que nos puedan dar en la vida, por muy cercanos que nos sintamos a una determinada espiritualidad o a un determinado santo, ninguna otra realidad de Iglesia realiza ese
es ese misterio de la Iglesia que se realiza plenamente en la vida de la diócesis. Repito, y cuando el obispo celebra siempre dice: por mí, indigno siervo tuyo. Uno lo puede decir en broma, yo os aseguro que cuando lo digo, no lo digo en broma. Soy indigno del Señor y soy indigno de serviros a vosotros, que sois la esposa de Cristo, que sois la prolongación en la historia de la Virgen, que sois la esposa que se sienta a la casa y a quien el Señor ha venido no a ser servido, sino a servir, etcétera, etcétera, etcétera. Dios mío, pedid por vuestra diócesis y tratar de ser conscientes que el ser cristiano es pertenecer a ese cuerpo. El alma de ese cuerpo, decía el concilio, es el Espíritu Santo, que vive en vosotros, que vais a recibir renovadamente cuando comulgáis al recibir el cuerpo de Cristo, porque Cristo viene a nosotros para comunicarnos su Espíritu, el Espíritu de hijos de Dios, la libertad de los hijos de Dios, la vida divina. Salís de la Eucaristía y lleváis a Dios en vuestro cuerpo. De una manera igual de misteriosa que lo llevó la Virgen, pero igual de real que lo llevó la Virgen. Cuando celebramos el verdadero Corpus Christi, el verdadero cuerpo de Cristo, sabemos que recibimos a Cristo, recibimos a Dios. Dios está en nosotros y habita en nosotros y va con nosotros al supermercado, y va con nosotros al metro, y va con nosotros a visitar los monumentos que visitamos, y va con nosotros cuando estamos cenando en casa o cuando estamos celebrando un cumpleaños. Iba a decir hasta cuando veis la tele. Ya está. Eso requiere mucha virtud, aguantar la tele, pero a lo mejor también a veces es necesario que el Espíritu Santo sea quien nos dé esa virtud. Vamos a pedir al Señor que proteja a nuestra Iglesia y que nosotros nos sintamos parte de ella. Parte de ella significa sentir que yo, que llevo la vida divina y la llevo porque formo parte de este cuerpo, me siento responsable de comunicar esa vida a quienes no la tienen. Y en este mundo nuestro no hay nada, ni siquiera el aire para respirar es tan importante como esa vida. Porque sin esa vida estamos muertos, aunque tengamos salud, aunque tengamos un buen trabajo. Se nos muere nuestra humanidad por dentro, porque estamos hechos para la vida divina. Y solo la participación en esa vida divina es capaz de darnos la alegría y la libertad que anhelamos, con toda la profundidad. Mis queridos hermanos, perdonad, siempre me alargo más de la cuenta, pero pidámosle al Señor que seamos efectivamente, somos contigo una familia. Somos todos una familia y cada uno tiene una función en esa familia, pero nuestra alegría y nuestro gozo es pertenecer a esa familia, contribuir a la vida de esa familia, amar a esa familia, aprender a querernos en esa familia. Eso salvará nuestras vidas, salvará nuestras familias también, salvará nuestros pueblos. Podremos volver a ser un pueblo. Que el Señor escuche nuestros deseos, que escuche nuestra oración. Vamos a hacer la profesión de fe. Mientras preparan el altar y se hace la colecta, decía yo que os quería explicar una o dos cosillas. Una, cuando he dicho que hacía falta el Espíritu Santo para tener la paciencia de ver la tele, yo sé que hay mucha gente que se pasan horas viendo la tele, pero la imagen que yo tenía en mí es una mujer muy mayor, de 80 y muchos años, que efectivamente se pasa el día viendo los reality shows de una televisión y de la paciencia de una hija suya que la acompaña horas, cuando tiene días de descanso o así, la acompaña horas viendo esos programas. Ese era, diríamos, el ejemplo que yo tenía en mi cabeza. Y nada más. Ya me he acordado de la segunda cosa que quería haberos dicho antes y que luego no os he dicho, porque se me había ido de la cabeza. Y es que este día de la Iglesia diocesana, en las parroquias y en las iglesias en general, se suele invitar a los fieles a que colaboren económicamente. Yo no lo he hecho, y no es porque no considere, si somos un cuerpo,
pues, y si somos una familia, pues las familias comen y tienen necesidades materiales, sin duda. Pero a mí me parece que lo importante es subrayar justamente lo que la Iglesia nos da, que es la vida divina. Y si quienes tenemos que ser vehículos de esa vida lo hacemos bien, nunca hace falta pedir dinero, siempre se tiene el necesario. Ya está. Y si no se tiene el necesario, a veces es porque no damos nosotros la vida divina con suficiente seriedad o con suficiente claridad. Perdón, pero quería decíroslo. Os doy la bendición.